Bien, hemos estado trabajando en un balance de lo que tiene que ver sobre todo con el impacto de las medidas anunciadas por el presidente de la República el fin de semana pasado vinculado al tema de el ingreso mínimo legal en nuestro país. Este tema es sumamente importante porque en primer aspecto denota una conducta conceptual desde el punto de vista de la revolución bolivariana y es precisamente la defensa del trabajador. Esto no es cualquier tema, estamos viviendo precisamente una guerra económica, pero adicionalmente la intención de un sector de la sociedad de propugnar un golpe económico y detrás de ese golpe económico una inestabilidad desde el punto de vista político en nuestro país. En este caso, el presidente de la República ha acentuado una vez más un principio constitucional. Es sumamente importante que esto lo tengamos. Anterior a la Constitución bolivariana no existía el principio constitucional donde el ingreso mínimo legal debe superar los valores asociados al costo de la canasta alimentaria, lo que se refiere específicamente a la conducta inflacionaria en nuestro país. Valdría la pena comparar lo que fue la década del 90, valores por ejemplo como el año 95, 96, 97, donde incluso se llegaron a tener inflación superior a 103%, y qué pasó con las tasas de desempleo, qué pasó con la pobreza en nuestro país y qué pasó con la conducta del gobierno de aquel entonces. Diferente a eso, hemos tenido una visión de parte del presidente Nicolás Maduro, donde en este momento tenemos, con el anuncio que formulará el presidente el sábado y el domingo pasado, un total de 33 incrementos salariales contra 9 incrementos salariales en el mismo periodo de la Cuarta República. Es decir, en los últimos 17 años hemos tenido 33 incrementos salariales y en el mismo periodo 9 incrementos de la Cuarta República. Esa conducta, desde el punto de vista de lo que es la visión de mantener el incremento salarial cada vez que ocurra una situación desde el punto de vista inflacionario, ya se denota. Por ejemplo, el año pasado tuvimos una inflación sumamente alta de 180.5% y el incremento salarial acumulado llegó a 259% en cuanto al año pasado. En este año, el incremento que va acumulado en lo que va hasta el mes de mayo ya denota 105% de incremento. Ustedes saben que en el mes de enero arrancamos con un incremento de 52%, ahora adicionalmente se está haciendo un incremento ponderado de 35% y eso nos lleva a un acumulado desde el punto de vista del año 2016 de 105%. Es decir, que nos permite ir en el ingreso de 16.399 bolívares a 24.853 y en este momento a 33.636. Es sumamente importante que se tenga en comparación con las cifras de la Cuarta República. En la última década de la Cuarta República, en 1990, en esa década existía cerca de 1.3, 1.4 personas laborando por hogar. En este momento estamos en 2 personas laborando por hogar, es decir, que el ingreso familiar está constituido por 2 ingresos desde el punto de vista de cada uno de los hogares. Desde el punto de vista del impacto de la medida, en términos concretos, estamos hablando de 5.573.261 trabajadores que son impactados directamente por la medida de incremento del salario mínimo y adicionalmente 12.126.147 trabajadores. Repito la cifra, 12.126.147 trabajadores que se han impactado por el incremento del ticket de alimentación, el cestatique socialista. Esto es un dato sumamente importante porque empieza a vislumbrar medidas de amplio impacto desde el punto de vista social, sobre todo cuando tenemos una distribución desde el punto de vista del ingreso de la población de nuestro país que ha venido acusando modificaciones en su distribución. Cuando uno observa la curva desde el punto de vista de cuánta gente se ubica en cada uno de los niveles de ingresos, nosotros teníamos que en la Cuarta República, pero un dato importante, en el sabotaje petrolero llegamos a tener 61.3% de la gente ganando menos de un salario. Es decir, que había una afectación profunda desde el punto de vista del ingreso de la población. Ese mismo valor tenía entre 1 y 2 salarios 26.8%, es decir, 27% de la gente ganaba entre 1 y 2 salarios. En este momento, el 50% de la población gana entre 1 y 2 salarios, es decir, no es 27%, sino que es 50%, y un 20% gana entre 2 y 3 salarios. Es decir, que el 70% de la población en nuestro país en este momento
gana entre 1 y 3 salarios. Eso permite ir modificando precisamente los niveles desde el punto de vista de la distribución del ingreso. Sumamente importante es que en función del año 2015-2016, lo que se refiere a los niveles de ingreso de 3 y 4 salarios y más de 4 salarios, tienen un incremento de casi 5 puntos porcentuales. Eso es un impacto directo del ticket alimentación. Como ustedes saben, el ticket alimentación equivale prácticamente a un aumento general de salarios en toda la población, porque el ticket alimentación se corresponde con toda la base absolutamente poblacional del país. Es decir, se hace un prorrateo en la parte inferior de la serie, que es las personas que tienen mayor sensibilidad, y posteriormente el incremento del cesta ticket permite que ese prorrateo se extienda en el resto de la serie. Es muy importante que nosotros veamos algunos datos adicionales desde el punto de vista de la conducta que tienen estos indicadores, sobre todo porque esto desmitifica algunos parámetros desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista ideológico que hemos tenido en confrontación del modelo de construcción del socialista y lo que es la visión del capitalismo. Tenemos ahí algunos países europeos que acusan tasas de desempleo de 25 puntos, que acusan precisamente oleadas de despidos masivos de la población. Nosotros tenemos, donde sí es cierto que tenemos una inflación, que es el gran reto a resolver en este momento, nosotros tenemos, por ejemplo, que una inflación que está con las dificultades que tiene en este momento, pero sin embargo vemos que la tasa asociada a la desocupación logra estabilizarse y continuar a la baja. Si vemos otro indicador, podríamos pensar, por ejemplo, como el incremento del salario mínimo, contrario a lo que dicen los capitalistas, siempre dicen que cuando se hace un incremento de salario va a haber más desempleo. Contrario a esa visión, nosotros hemos logrado incrementar los niveles de salario y sin embargo ustedes ven que la curva desde el punto de vista de desempleo continúa descendiendo. Es decir, otro mito a nivel internacional que es subidas de salario implican desempleo, es otro mito que está destrozado desde el punto de vista de la revolución bolivariana. Y otro de los mitos, que a medida que exista incremento salarial va a existir más informalidad, es decir, que la gente sale del empleo formal. Otro mito que se cae con las curvas, las series estadísticas de nuestro país, donde nos acercamos a una estabilización en torno al 60% de empleo formal y hemos tenido esos incrementos desde el punto de vista del salario. Un tema muy importante desde el punto de vista ideológico que nosotros queremos mostrar tiene que ver precisamente con las curvas desde el punto de vista del ingreso y cómo esas curvas del ingreso, algunos sectores de la derecha, con profunda demagogia, dicen, bueno, mira, no incrementes los salarios porque si incrementas el salario aumentas la masa monetaria en la calle y como incrementas la masa monetaria, entonces va a haber más inflación. Bueno, resulta que algunos quisieran, en su golpe económico contra el país, en su guerra contra el pueblo, quisieran sencillamente que se contrajera la posibilidad del poder adquisitivo de la población. Entonces plantean que como se puede contraer la capacidad adquisitiva del pueblo, entonces según esa hipótesis no existirá más inflación. Pues bien, nosotros tenemos estos datos, es muy importante que todo el país lo sepa desde el punto de vista del impacto. Mientras resolvemos, que es el gran reto a resolver, el tema inflacionario, y mientras estabilizamos la canasta básica, nosotros no podemos decirle al pueblo pobre, al pueblo trabajador, tú no vas a tener acceso a los bienes de consumo. Pues bien, fíjense este dato, nosotros tenemos en un 11% de la masa trabajadora, se concentra el 30% del total del ingreso por salario. Es decir, que 11% de la gente que trabaja, que es el percentil superior, los que más ganan, concentran, ese 11% que más gana, concentra el 30% del ingreso. Y entre 1 y 2 salarios está el 55% de los trabajadores, pero solo concentran el 31% del total de los recursos. Lo que quisieran los neoliberales es que no incrementáramos el salario precisamente al que más necesita incremento de salario. A incrementar el salario significa poder adquirir un cartón de huevos, que significa poder adquirir la leche para sus hijos, la posibilidad de nivelar, de por lo menos estimular la posibilidad de contener el efecto de la guerra económica. El pueblo de Venezuela sabe que cuentan con un gobierno bolivariano que va a defender los intereses precisamente de nuestro pueblo. Mientras contenemos la inflación, serán necesarios todos los incrementos salariales que haga falta precisamente para proteger el pueblo y ese es el mandato que ha hecho el presidente de la República. Son dos líneas de acción simultáneas, incrementar los niveles y el poder adquisitivo de nuestro pueblo y al mismo tiempo contener la inflación como parte precisamente de la batalla contra la guerra económica.